buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje en una semana que está siendo verdaderamente excepcional, también desgraciadamente por lo que está ocurriendo en Ucrania a más de 3.000 kilómetros de aquí, pero que nos está afectando desde el punto de vista económico desde el primer día. Estamos viendo los efectos desde el primer momento. Fíjense, en apenas una semana desde la última emisión de Alto Voltaje el miércoles pasado, el mercado energético ha sufrido uno de los periodos más convulsos de los últimos años tras la intervención de Rusia en Ucrania. Convulsos después de un año pasado que tuvimos ya precios disparados por completo. Desde el primer momento el precio de las materias primas energéticas se ha constituido como el principal termómetro de lo que está ocurriendo en Ucrania, en Kiev y en todas las grandes ciudades y muchos territorios de ese país que ha sido invadido. Aunque lo que pasa allí, como les digo, nos afecta directamente aquí desde el primer día. En realidad estamos viendo que el precio del gas se ha disparado durante los últimos días de forma excepcional. Hoy mismo, en estos momentos, esta mañana de viernes aproximadamente, estamos entre los 170-175 euros el megavatio hora, récord absoluto. Ayer jueves llegamos a rozar los 200 euros el megavatio hora. Es una cifra verdaderamente insostenible para cualquier bolsillo, el de las familias o el de las empresas, por supuesto, porque ha pasado ese precio del gas de los 70 euros por megavatio hora en los que cotizaba hace apenas una semana, 15 días, hasta cotas que eran inimaginables. También en el caso del petróleo ha ocurrido prácticamente lo mismo. El barril de Brent se ha disparado de los 90 dólares, en los que cotizaba la semana pasada. Ayer llegó a rozar los 120 dólares. 111 estamos viendo aproximadamente, 111, 115 esta mañana de viernes, porque a medida que la intervención militar sufre esa escalada, pues los precios se van repercutiendo. Recordemos, Rusia aporta un 40% del gas a la Unión Europea, no tanto a España, donde en España en realidad es solo el 5% del gas que no llega desde Rusia, pero al final los precios en el mercado energético pues influyen de forma determinante en todos los países. Vivimos en una sociedad global y por lo tanto no podemos evitarlo. La luz, con todos estos mimbres, pues también ha subido muchísimo. Nos encontramos por encima de los 300 euros megavatio hora. Estamos viendo que ayer ya dijo la ministra de Economía que en los próximos meses veremos unos precios energéticos altos. Ya no hablamos de marzo o abril como el final de esa crisis que veníamos sufriendo, sino que lo vamos a seguir sufriendo precisamente pues durante prácticamente todo el 2022, y veremos a ver qué es lo que ocurre con la guerra, porque va a ser determinante. Ante esta circunstancia, bueno, vamos a ver qué expectativas hay sobre todo en el campo del gas, porque el gas se ha constituido en la verdadera materia prima que está condicionando todo el mercado energético. La próxima semana, recuerden, hay un Consejo de Ministros de la Unión Europea, consejo en el que puede decidir en términos energéticos qué pasa con esa configuración del precio del pool diario que tanto está impactando, como digo, en particulares, pero también en las empresas. Y para eso vamos a hablar en primer lugar esta mañana con Verónica Riviere, presidenta ejecutiva de Gas Industrial. Verónica, muy buenos días. Buenos días. Ya ves que estoy planteando un panorama que es un poco catastrófico, pero que en realidad es lo que estamos viviendo, desgraciadamente, ¿no? Desde el punto de vista, por supuesto, bélico y humanitario, pero también desde el punto de vista económico y energético. Verónica, quería preguntarte, ¿cuál está siendo, para que desde un punto de vista profesional como el tuyo nos lo expliques, cuál está siendo ese impacto del conflicto de Rusia, esa invasión a Ucrania, en lo que se refiere al suministro de gas en Europa? Pues lo que es en Europa hay una alta dependencia del gas ruso. Como bien has dicho, la media europea es de un 40%, y si ya nos vamos a ciertos países más cercanos, digamos a Rusia, la dependencia puede llegar al 100%, o Alemania, que supera más del 50%. Otros países, en lo que es la seguridad de suministro, no estamos tan afectados. España, siempre hemos sido una isla energética. Desarrollamos en su momento un montón de plantas de GNL, lo que nos da una riqueza de aprovisionamiento y una seguridad que no tienen otros países. En España tenemos 6 plantas actualmente de regasificación, y si contamos Musel, en la que tenemos en Gijón, que está
esta hibernada, pues ya serían 7. Y sin es Portugal, 8, cuando en toda Europa pues hay 24. Tenemos una gran potencia de regasificación, pero sí que nos vemos afectados por el precio y la alta dependencia de otros países europeos. Con lo que aquí no hay problema de suministro, ya que nos viene gas desde 14 países y, como ya lo has adelantado, de Rusia solo un 5%. Y esta gran riqueza en países que nos suministran gas nos hace poder ir pasar de uno a otro sin tener que depender pues un 60% de un solo país. Fíjate, Verónica, ese dato que das, que tenemos gas, nos llega gas de 14 países, por lo tanto esa diversificación de suministro es buena para garantizar precisamente que nos va a seguir llegando gas, ¿verdad? Porque no ahora, sino incluso el año pasado ya hablamos de posibles cortes de suministro. No parece tan probable como sí que el precio influye, el precio se vea influido por esa posible tensión en el suministro, ¿verdad? Es más en el precio que en la propia infraestructura, digamos. Sí, porque, por ejemplo, como dices, el 1 de noviembre dejó de circular el gas por tarifa. Teníamos 2 conexiones con Argelia y, pues debido a las tensiones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, pues dejó de circular gas y nos llegó menos gas argelino y lo hemos sustituido por gas americano. Pues tenemos una agilidad y una flexibilidad que no disponen de otros países. Pero el problema es el precio. Hay unas altas volatilidades de precios que podemos ver, pues están marcadas principalmente hoy es por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión hace que los mercados estén respondiendo a cuestiones geopolíticas más que de fundamentales habituales. Un fundamental habitual, por eso decían que en abril bajarían los precios. Un fundamental habitual es la demanda de gas. En abril pues tiende a desaparecer lo que es la demanda doméstica para calefacción, con lo que los mercados están menos tensionados. Por eso todos los futuros marcaban que a partir de abril bajaría el precio, cosa que pues ahora tenemos un nuevo actor, que sería pues el conflicto que hay actualmente, que hace que se disparen los precios y altas volatilidades. Es lo que te quería preguntar precisamente, porque todo el mercado tenía las expectativas puestas en que en marzo, abril, cuando pasara el invierno, bueno, pues el precio del gas comenzara a moderarse o a relajarse. Con esta nueva variable de la guerra, ¿puede ser así o no parece que vaya a ser así? A ver, ya son cuestiones políticas y geopolíticas y ante una invasión, una guerra es difícil. Ya no es un fundamental que se pueda estudiar con tendencias de euromegavatios, la demanda sube o la demanda baja. En esa parte pues ya es incontrolable o podemos hacer poco en ese sentido a corto plazo. Sí que a futuros pues va a bajar la demanda, o cómo puedo hacer que baje la demanda de gas, pues es la parte doméstica. Aquí en España todavía pues igualmente somos privilegiados con unas condiciones climáticas mucho más suaves. Únicamente un 20% es para calefacción. En el norte de Europa, pues con un clima más duro, pues le consumen más. Y en abril, si el conflicto se calma, pues la tendencia es que los mercados se relajen, se empiece la inyección de gas en los almacenamientos para preparar el invierno que viene. Que eso, pues, para que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora, pues que dejará el mercado más tensionado, pero no hay una receta mágica a corto plazo para paliar estas volatilidades debidas a la invasión. Sí, no, te iba a preguntar, Verónica, porque claro, estamos hablando del precio del gas, de lo que influye en la factura eléctrica. Hablamos siempre, y es verdad que lo primero que nos fijamos es en la luz que tenemos en casa, en lo que estamos pagando, y lo estamos notando todos en esos recibos que nos están llegando estos meses. Pero hay otra derivada, y vosotros como gas industrial la tenéis muy en cuenta, y es el impacto que está teniendo en las empresas, en las grandes empresas, industria, cómo lo están viviendo, porque es que no es una situación de hace una semana, es una situación que viene prolongándose prácticamente desde el verano pasado, ¿verdad? Pues sí, la verdad que el impacto está siendo muy duro, porque como te he comentado, pues hay 3 vías, digamos, de consumir gas. Tenemos un 60% que es la industria, el consumo del gas por la industria, un 20% histórico puede ser para generar electricidad y un 20% es el doméstico. Respecto a las medidas que se han tomado, se ha congelado la TUR, que es la tarifa doméstica, pues se ha congelado a 43 euros megavatio hora, creo que es. Se está actuando sobre el mercado eléctrico
y lo que sería el consumo de gas para generar electricidad, pero respecto a ese 60% que es la industria, sí que nos han concedido de la batería de medidas que hemos pedido la flexibilidad, es decir, de aquellas industrias que tengan que parar o porque no pueden soportar estas tensiones de tesorería o estos precios, el que al menos no tengan que pagar el fijo, que esa medida ya se implantó durante la pandemia. Hemos pedido solicitar medidas y estamos en conversaciones o comunicación con el Ministerio y esperamos que las tengan en cuenta, que son medidas a corto plazo, locales, que sí que podemos tomar, porque como has comentado, el problema de precios es un mercado global, pero hay acciones que sí que se pueden tomar para aquellas industrias que lo están sufriendo más, como son bajar el IVA. Las cuentas de las tesorerías de muchas empresas no están muy finas, pues sería una medida paliativa. Luego, bajar todo lo que sería impuesto de hidrocarburos. Son medidas que ha recomendado o que vienen dentro del paquete de medidas que los Estados miembros pueden tomar, ¿sabes? Con medidas que se han trasladado desde la Unión Europea. Luego también hemos solicitado que se bajen los peajes del gas, es decir, que el uso de las infraestructuras, el precio sea más competitivo y eximirnos del pago de las subastas de los slots para bajar barco, todo medidas técnicas, financieras sobre todo, pues flexibilizar la devolución de los créditos ICO, también pesa mucho el coste del CO2, pues flexibilizar el pago y ya medidas más a largo plazo para ayudar a la industria en que no reciba este impacto demasiado fuerte, que es el Estatuto de Gas Intensivo. Es una medida que ya tienen implantada en Francia en su regulación y es un escudo pues para costes regulados y de descarbonización que tienen listos para activar en cualquier momento. Medidas locales, que es la que pedimos, pues al menos son las que aquí podemos solicitar, pues a la espera de paliar menos, o que sea menos duro este impacto tan gordo europeo. Eso es lo que te iba a decir, Verónica, que qué receptividad veis por parte de la Administración, por parte del Gobierno, para aplicar alguna de estas medidas, si lo veis posible o viable. A ver, yo las veo viables porque son medidas locales, regulatorias, y veremos cómo responde. De momento pues sí que estamos en comunicación y una de ellas, como te he comentado, pues la aplicaron en diciembre y ahora la van a prorrogar 3 meses más. Pues son medidas locales que llamábamos nosotros para pasar el invierno, pero parece que el invierno va a ser un poquito más largo para todos, por desgracia. Pues sí, es verdad. Parece que vamos a tener un invierno, desgraciadamente para todos, más largo, al menos económica y energéticamente, más largo de lo que habíamos pronosticado o se estaba pronosticando en el mercado. Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de Gas Industrial, muchísimas gracias por aclararnos cómo se encuentran las empresas, cómo se encuentra el mercado del gas y qué medidas son las que estáis proponiendo e insistiendo para que esto no acabe siendo otra crisis económica después de la que pasamos con el coronavirus, de la que todavía no nos habíamos recuperado. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Hasta luego. Comentaba Verónica Rivière en esta intervención que están pidiendo medidas que apacigüen, que amortigüen la situación por la que pasan, en este caso, las empresas, de rebaja de impuestos, rebaja de tasas, medidas regulatorias. Pero precisamente el camino no iba por ahí ayer, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el informe de los expertos fiscales en el que proponían esa reforma tributaria y en la que tarde o temprano parece que va a llegar una subida de impuestos, sobre todo medioambientales, verdes, es decir, los relacionados con la combustión, con las gasolinas, el diésel. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La ministra ha dicho que por ahora y con esta situación de guerra que tenemos en Ucrania no es momento de subir ni de modificar prácticamente impuestos. Es más, se ha aprobado la prórroga de la rebaja de impuestos del recibo de la luz hasta junio, hasta finales de junio. Pero de cara a medio plazo, a largo plazo, tendremos que verlo, a ver cómo evoluciona esa propuesta de los expertos con todo lo que tiene que ver con la fiscalidad medioambiental. Lo veremos, seguro, y lo analizaremos en alto voltaje. Bueno, vamos a seguir con el tema del gas, con el tema de la guerra, que es una guerra bélica, pero también es una guerra energética. Recuerden que esta madrugada el ejército ruso se ha hecho con el poder de la principal central nuclear ucraniana y europea.
4 reactores tiene esa central, algo que no ocurre, por ejemplo, en España, donde la central más grande, que es la de Almaraz, por ejemplo, en Cáceres, tiene 2 reactores. Allí estamos hablando de que en Ucrania un 50% de la energía, de la electricidad que se produce procede de las nucleares, y por eso el ejército ruso sabe que tomando el control de las centrales nucleares tiene el control energético del país, que es una parte más, entendemos, de esta guerra bélica. Todo esto sigue influyendo en el precio del gas, decíamos hace un momento, se mueve esta mañana entre los 170 y 180 euros por megavatio hora, es muchísimo, es carísimo. Y vamos a ver ahora con Antonio Delgado, con el CEO de Aleasoft, cuáles son las repercusiones que tiene toda esta guerra y todo este movimiento en el ámbito energético. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, José María. Bueno, le comentaba yo hace un momento a Verónica Rivier que es verdad que el panorama, a los periodistas nos toca al final exponer un panorama pues un poco catastrófico, económico, pero es que es la realidad, que el hecho de que el gas se mueva entre 170 y 180 euros el megavatio hora, que el petróleo esté en 110, 115 dólares por barril, y que todo eso tenga su impacto en la luz y en este caso el petróleo y las gasolinas, pues es una situación, Antonio, que no habíamos previsto y que ha vuelto a tensionar los mercados. ¿Cómo lo estáis interpretando vosotros desde Aleasoft? ¿Qué análisis estáis haciendo? Bueno, primero decir que en diciembre, en la segunda quincena, tuvimos ya una gran tensión con el precio del gas y el precio de la electricidad. Después, en enero, esto se relajó. El antecedente de esto, bueno, es cuando ya Rusia estaba preparando la invasión, y también, muy importante, el tema de Nord Stream 2, que es un gasoducto que une, vamos a decir, Rusia directamente con Alemania. Si ese gasoducto hubiera entrado en funcionamiento en noviembre, todo hubiera sido totalmente diferente, pero bueno, desgraciadamente ese gasoducto no ha entrado en funcionamiento, y no solo eso, sino que ya se está diciendo que la empresa está en bancarrota, ¿no? Porque con las perspectivas que hay es difícil que vuelva a entrar. Quiero comentar como cosa importante que tenemos esa gran dependencia que ya se comentaba anteriormente del gas de Rusia, pero también de una serie de materias primas, alimentos que vienen, que evidentemente van a aumentar la inflación con todo el bloqueo que estamos teniendo con Rusia. Lo más importante ahora, o lo más dramático, sería que Rusia cortara el suministro de gas. Eso sería un drama total, y eso llevaría a los precios, vamos a decir, a valores insospechados. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. En España, afortunadamente, como se planteó anteriormente, tenemos 6 plantas de regasificación. Gran parte del gas viene por barco, otro viene directamente por el gasoducto de Argelia, y no tenemos esa situación tan crítica, pero bueno, estamos en un mercado europeo, y los países del centro, y algunos del norte de Europa dependen muchísimo de este gas ruso. O sea que la situación no parece que vaya a mejorar en las próximas semanas. Los futuros están realmente muy altos. El futuro de 2023 está en 160 euros en megavatio. El futuro de todo el año, el futuro de 2024 es 92 euros megavatio hora. Y eso hace, bueno, que la situación sea dramática para los grandes consumidores y para los electrointensivos. Antonio, al final el precio del gas influye directamente en la factura de la luz, como sabemos, también en el propio gas, en el gas natural que se utiliza, tanto empresas como particulares. Hay una propuesta que lleva haciendo España desde hace varios meses, que es la de, digamos, no sé si decirlo así, como sacar parte del precio del gas del pool. Es una propuesta a la que la Unión Europea, la Comisión Europea, se negó en un momento, el verano pasado, y vamos, prácticamente hasta la semana pasada, pero ahora parece que puede cambiar algo. No se sabe si va a ser así o no. ¿Tú lo ves posible, lo veis viable, que de ese pool se extraiga una parte del precio del gas, que es el que más releva al ser un mercado marginalista y es la última tecnología necesaria que entra? Este tema es muy complicado. El mercado eléctrico mueve muchos miles de millones al día en toda Europa. Hay unas reglas, hay unas bases, y modificar esto puede tener grandes consecuencias en todos los sentidos, sobre todo en la pérdida de confianza de los mercados, ¿no? Por eso Europa es reacia a hacer cualquier cambio. Una cosa que nosotros estamos proponiendo desde hace un tiempo, lo dijimos en noviembre y lo hemos repetido, es que puede haber una moratoria de lo que pagan los ciclos combinados que generan electricidad con gas
para que no tengan que comprar los derechos de emisión. Eso haría que el precio directamente pudiera bajar entre 20 y 30 euros directamente. Y eso es una cosa que sí está al alcance del regulador europeo. No cambiar las reglas del mercado, sino este mercado de CO2 que hemos inventado en Europa, bueno, así, hacer una moratoria para la producción con ciclos combinados con ese alivio que traería. Uh-huh. En cualquier caso, ¿ves viable que la Unión Europea actúe en este sentido o se pueden quedar en una especie de cantos de sirena que al final sigamos viendo precios del gas alto y por lo tanto del mercado energético prácticamente durante todo el año? Nosotros no vemos que Europa vaya a cambiar las reglas del mercado. Es un mercado liberalizado con una regla fija. Y es verdad que ahora estamos en una situación de guerra, no solo en Ucrania, hay una guerra, vamos a decir, desde el punto de vista energético en Europa, pero nosotros no vemos factible que se vayan a cambiar las reglas del mercado. Y Antonio, no te puedo dejar de preguntar precisamente por un tema que estaba comentando hace un momento, que estábamos comentando con los telespectadores, y es el relacionado con esa reforma fiscal que se propuso ayer por parte de los expertos, que es verdad que se ha quedado congelada, paralizada, pero que, digamos, incide fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las tasas medioambientales, verdes, en fin, buena parte de la energía y del consumo de energía que se vería grabado. Precisamente por eso que decías del mercado del CO2, que es pues también es un mercado en el que sube y el que sube los precios, ¿no? ¿Cómo veríais una reforma fiscal de esta tipología? No digo ahora que no se va a hacer, pero bueno, a medio plazo si se vuelve a plantear. Bueno, esta reforma se empezó a estudiar desde hace mucho tiempo por los expertos y justo ahora que sale a la luz es el momento menos apropiado. O sea que no podemos, vamos a decir, poner más impuestos si ya estamos diciendo que el CO2, que es un gravamen que tienen las industrias por la polución, debemos quitarlo en esta economía de guerra en donde estamos. O sea que yo creo que hablar de esas medidas ahora es totalmente inapropiado y yo diría que tendremos que esperar que todo esto se regularice. Pueden pasar meses, incluso años, para que esto se regularice. Uh-huh. Pues Antonio Delgado, CEO de Aleasoft, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y por ofrecernos esas claves relacionadas con esta tensión que estamos viviendo en el mercado energético. La venimos viviendo desde hace varios meses y esta última semana pues se ha expandido fundamentalmente a toda la economía. Muchas gracias por participar. Gracias, José María. Bueno, estamos viendo que claro, no es el mejor momento para subir ahora los impuestos en el ámbito energético, precisamente cuando lo que se está pidiendo por parte de todos los sectores es que se amortigüe, se apacigüe esa parte del recibo de la factura de la luz que en muchos casos está haciendo verdaderos estragos en las empresas y en los particulares. Un particular que normalmente pagaba de luz un hogar 50 o 60 euros al mes, le están viniendo recibos ahora de unos 120, 140, es una subida pues considerable, el doble, un 100%, y eso influye en todo el presupuesto familiar y en toda la cesta de la compra, por supuesto. Vamos a seguir tratando el tema de lo que está ocurriendo en los mercados. Como les digo, estamos viendo toda la mañana cuál es esa cotización del precio del gas, que se sigue moviendo más cerca de los 200 euros megavatio hora que de los 150, por poner alguna referencia. Es que no veíamos estas cifras desde algún momento de finales del año pasado, y a medida que se suceden los acontecimientos esta noche con esa toma de control de la central nuclear más grande de toda Europa, que está en Ucrania, pues el gas sigue estando muy tenso. Vamos a tratar el tema ahora con Leo Gago, que es analista de mercados energéticos del grupo ASE. Leo, buenos días. Hola, buenos días. Como ves, estamos viendo un panorama un poco complicado, o muy complicado, mejor dicho, desde el punto de vista energético. Me gustaría saber cuál es el análisis que hacéis vosotros en el Grupo ASE sobre cuál puede ser la evolución de los precios de gas y, por lo tanto, de la electricidad a medio y largo plazo. Hombre, la verdad es que contestar esa pregunta se hace francamente complicado, ¿no? Sí. Bueno, no es complicado contestarla, es complicado acertar.
A ver, ahora estamos en plena crisis con la guerra de Rusia con Ucrania, que ha tensionado los precios muchísimo. ¿Hasta cuándo estarán así? Pues es muy difícil de saber, porque depende en gran medida de que este hombre pues le llegue un poco de cordura y haga lo que creo que tiene que hacer, que es sentarse a negociar y no estar haciendo lo que está haciendo. El problema es que toda esta situación que tenemos ahora, a nuestro modo de ver, pues poniendo un poco un símil, es que las ramas no nos permiten ver el bosque, ¿no? O sea, hay un fondo claro de la situación del gas, que es la falta de suficiente oferta para cubrir la demanda en estos últimos tiempos. Es algo que estaba sucediendo, pero con la entrada de la guerra de Ucrania no sabemos exactamente dónde está, porque en enero llegó a cruzarse el año en torno de 65-70 euros megavatio hora, una situación de unos precios tremendamente caros respecto del histórico, pero que comparado con lo que tenemos ahora no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasará? Pues es difícil de saber, pero si esto se mantiene mucho tiempo va a haber bastantes problemas a nivel de costes energéticos y también desarrollos de otras materias primas que van a afectar sobre el trabajo industrial y, por supuesto, en el ámbito doméstico, claro. Leo, se ha hablado mucho, lo hablábamos el año pasado y también estos últimos días, sobre la posibilidad de una interrupción del suministro, sobre que nos quedemos sin gas en toda Europa, ¿no? Sí. Esta posibilidad, más allá de una decisión que se tome, evidentemente, en Rusia, de cortar el grifo, porque sería lo más fácil para ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista de un corte real del suministro, que nos falte gas, ¿es viable, es posible, o hablamos más de que toda esta tensión se refleja precisamente en el precio del gas? Hombre, lo primero es que la tensión se refleja inexorablemente en el precio del gas, ¿vale? Otra cosa es que ver hasta qué niveles se puede reflejar y dónde puede estar el techo, si es que hay un techo, que lo habrá, pero no se sabe muy bien dónde puede estar. Al respecto de la falta de asistencia de gas o de suministro físicamente hablando, en principio parece que nosotros en la península ibérica en ese sentido estamos un poco más cubiertos porque, como he comentado anteriormente, este hombre de Aleasoft, digamos, dependemos menos físicamente del suministro de gas ruso que el resto de Europa, ¿no? A nosotros nos entra el gas por otros mecanismos que son diferentes a ese. Si nosotros nos quedamos sin suministro, en Europa se han quedado sin suministro mucho antes que nosotros, ¿no? Si es el problema de la entrada de gas en Rusia. ¿Qué podría darse? Pues todo depende, porque ya a este nivel de, por así decirlo, de locura, pues podría darse, ¿no? Porque si este hombre quita la asistencia de gas, corta el flujo de gas ruso, pues sobre todo los países del norte de Europa, no me refiero a Escandinavia, sino Alemania, Polonia, los países de Centro Europa, van a sufrir muchísimo. Y podría darse, pues la verdad es que no lo sé. En el caso de España es verdad que tenemos muchas regasificadoras, muchas quiero decir, para lo que se mueve en Europa, que no es tanto, y al final es una vía de entrada de gas que puede ser más caro, porque ya sabemos cómo funciona el mercado de los metaneros por todos los océanos, pero bueno, es una garantía, digamos, adicional de suministro por la diversificación, ¿verdad? Sí, en ese sentido, digamos que en lo que tiene que ver con garantizarnos el suministro de gas, pues es vamos a decir, una ventaja el hecho de que tengamos varias opciones para que entre el gas aquí, ¿no? Y no dependamos de lo que pueda venir de Europa. Sin embargo, bueno, al respecto del precio, al final nos regimos en general, en el generalismo, por el índice europeo de Amberes, por el TTF. Entonces, entre comillas, da un poco más igual cómo nos llegue el gas a nivel de precio, porque vamos a estar muy influenciados por ese mercado, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente está indexada a TTF, porque en los últimos tiempos casi nos han obligado a que así sea y bueno, y dependeremos de lo que pase en Europa. O sea, esa referencia va a ser general. En cuanto a precio, no le veo mucha influencia al hecho de que tengamos existencia de gas por otros lados, sino más bien por el hecho de tenerlo físicamente y poderlo utilizar. Claro. Esa es la diferencia, que podemos contar con el gas, pero eso no implica que tengamos un gas más barato, porque al final nos referenciamos a ese TTF.
Pues Leo Gago, analista de energía del Grupo ASE, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. A ti, José María. Gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver cuál es la iniciativa sostenible de esta semana. Cepsa patrocina el Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, Cepsa, dentro de su apuesta por el fomento de la movilidad sostenible, ha lanzado su nueva gama de lubricantes y fluidos X-Star para vehículos híbridos y eléctricos. La compañía ha desarrollado una amplia variedad de productos para satisfacer nuevos requerimientos de este tipo de vehículos, diseñados para asegurar su protección y prolongar el buen rendimiento de sus mecanismos. El negocio de lubricantes de Cepsa, junto con el centro de investigación de la compañía, ha diseñado una gama de productos de avanzada tecnología y bajo grado de viscosidad que favorecen una menor fricción en el motor, lo que permite reducir el consumo de combustibles, las emisiones de CO2 y la emisión de otros gases y partículas contaminantes, sobre todo en el caso de los vehículos híbridos. Cepsa ha patrocinado el Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Seguimos pendientes de los mercados y seguimos pendientes de lo que pasa en Ucrania con esa invasión desde hace una semana que ha modificado por completo todo el mercado energético. Nos vamos a despedir con las referencias que tenemos en estos momentos, en esta mañana de viernes, pero que seguro que pueden cambiar a lo largo del día y que la semana que viene serán, si nada lo remedia, otra vez muy tensas. El precio del gas entre 170 y 180 euros el megavatio hora, un récord histórico del que no se apea ese precio del gas en el TTF, como decíamos, ese mercado de Ámsterdam, que es donde se negocia básicamente y donde están indexados todos los contratos del precio del gas. El petróleo en la referencia de entre 110 y 115 dólares por barril de Brent. Y la energía, muy cara, la electricidad, veremos un fin de semana también caro porque las centrales de ciclo combinado están aportando ahora más energía que nunca, no hay tantas renovables, no hay tanta producción de eólicas y de solar y por lo tanto hace falta gas, con más gas y más caro tenemos una factura de la luz que no para de escalar. Les espero la próxima semana, el miércoles próximo, aquí en una nueva edición de Alto Voltaje para contar todo lo que está ocurriendo en este mercado energético tan convulso por la guerra de Ucrania.